Continuamos con la serie en la Escuela de Cristo, el Evangelio de San Juan, capítulos 13 al 17. Sabemos ahora, ya después de tanto, más de la mitad recorrido en esto, de que estos capítulos son de lo más importante, porque es cuando el Señor, antes de terminar su escuela con los discípulos, Él les enseña lo más importante, que es la santidad y cómo mantenerla. La segunda parte del curso, en donde ya empezamos hace varias enseñanzas, habla de una santidad para deleitar el corazón de Dios y de los hombres. El tema de hoy es el tema 22, ¿cómo funciona la vid? ¿Cómo funciona la vid verdadera? La primera parte y la segunda la próxima semana. En la primera parte el subtítulo es La manera de amar de Cristo. Un modelo ¿para quiénes? Para los pámpanos, para nosotros. Entonces, ¿cómo era el tema? ¿Cómo funciona la vid? Vayamos al pasaje principal de hoy en Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 9 al 12. Lo voy a leer en la Reina Valera actualizada. Juan 15, 9. Dice así la palabra de Dios: como el Padre me amó, dice el Señor, también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Aquí ya lo traduce como completo, ¿no? En la Reina Valera original es ese cumplido. O sea, ¿qué significa completo, no? Totalmente lleno. Versículo 12. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Este pasaje, ¿no? Que todos le decimos la regla de oro, amar al prójimo como a nosotros mismos, que basa el amar a los otros como algo fundamental, un mandamiento, el principal para nosotros como hijos de Dios. Es muy menospreciado, ¿verdad?, en la iglesia moderna. O sea, cuando hablamos mucho del amor o de la santidad, es menospreciado. ¿Por qué será? ¿Por qué será que la iglesia hoy día no les gusta estas palabras? Fíjese, hasta aquí, esta parábola de la vid y los pámpanos, nuestro Señor fue tratando la cuestión del cuidado de qué cosa, de los pámpanos, de nosotros, las ramas, por parte del labrador, del Padre Celestial. Y después, la del estatus de los pámpanos en relación con la vid, con Jesucristo. Ahora, en esta segunda parte de la parábola del capítulo 15, Jesús describirá el funcionamiento de la vid. El funcionamiento de la vid, señalando que en el funcionamiento de la vid encontramos una pauta, una norma para el funcionamiento también de los pámpanos. O sea, así como funciona la vid, tiene una relación, una correlación con el funcionamiento de los pámpanos. El funcionamiento de una vid literal, o sea, en la naturaleza, se puede describir con mucha facilidad. Está la vid arraigada ¿en dónde? En la tierra, ¿verdad? A diferencia de los pámpanos. La vid obtiene de la tierra todos los nutrientes que necesita para producir fruto y los hace llegar ¿qué? A los pámpanos, esos nutrientes. Los pámpanos por su parte, ¿no? Reciben esos nutrientes y los hacen llegar a las personas en forma de uva. Ni la propia vid ni los pámpanos son el fin del proceso. Eso es importante, el que anote, anótelo. Ni la vid, escúcheme bien, ni la vid ni los pámpanos son el fin del proceso. El objetivo o fin de este proceso natural que vemos en la naturaleza de la vid no es la vid misma, ni tampoco las ramas, a eso se refiere. El mismo Señor Jesús vino a servir y no ser servido. ¿Se da cuenta? O sea, el objetivo, entiendo, ¿verdad? Hay unos hermanitos que no, todo es la gloria de Dios, todo para la soberanía y la gloria de Dios, y todo la gloria de Dios. Y
y, y por centrar todo en la gloria de Dios, que es importante, claro, porque le damos gloria. El Señor necesita ser glorificado, ¿verdad? Por todo lo que nosotros hemos, por el hecho siquiera de vivir, mis hermanos. Pero si centramos todo ahí, perdemos la enseñanza que el Maestro nos quiere enseñar ahora. El Señor mismo nos está diciendo que Él es la vid verdadera. Pero el objetivo de la vid no es que la vid crezca y se haga grande, sino que dé ¿qué? Mucho fruto, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? O sea, Jesús mismo, que es el Señor y Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose hombre. Él, el Hijo del Hombre, le decían en el Antiguo Testamento, el Hijo del Hombre, fíjense. O sea, para servir al hombre. El siervo sufriente de Dios, como lo denominan en el Evangelio de San Marcos, ¿verdad? El siervo sufriente de Dios. Imagínense. Ese es el ejemplo que Jesús nos dio, la vid verdadera. Él sabía que el objetivo no era venir y ser glorificado, sino servir. El Señor sirviendo. Nosotros, pues ni que se diga, nosotros ni siervos inútiles somos, ¿verdad? O sea, nomás no hace falta ni hablar de nosotros. Entonces, tanto la vid y los pámpanos no son el fin del proceso. Eso es lo que quiero que se nos quede bien grabado. Por cuanto la vid y los pámpanos reciben los nutrientes, ¿verdad? Ese es el proceso, ¿no? Desde la raíz van los nutrientes, pero no para quedárselos ellos, sino para hacerlos llegar más allá de ellos mismos. Esa es la labor de la vid y los pámpanos, mis hermanos. Que no se nos olvide. Por eso yo a veces no entiendo que los hermanos que no estén sirviendo, ni siquiera en casa. En casa no sirven a la familia, en la iglesia tampoco, en el trabajo menos. Entonces, no sé qué función de hijos están cumpliendo. Es importante entender esto, mis hermanos. La vid y los pámpanos reciben nutrientes, díganlo así, dones, talentos. ¿Para qué? Para no quedárselos ellos mismos, para no glorificarse a ellos mismos, sino para hacerlos llegar más allá de ellos. Si esto no sucediese así, jamás habría fruto. Imagínense, la vid quedándose con todos los nutrientes, o los pámpanos reciben los nutrientes y se los quedan. No es la manera de ser. Y el Señor que creó toda esta naturaleza nos demostró cómo debe de funcionar. Y por eso la analogía de la parábola de la vid. Observemos entonces cómo nuestro Señor, la vid perfecta, recibe el amor de Dios y lo hace llegar a su vez sin disminución, sin merma alguna. ¿A quiénes? A sus discípulos. Así como Él recibió, Él dio, sin mermar nada. Como el Padre me ha amado, dice en el versículo 9 que leímos, así también yo los he amado. No los amé un poquito menos, ¿verdad? Sino los amé tal cual el Padre Celestial me amó. Observemos también cómo la vid perfecta traspasa a los suyos sin reserva alguna todo lo que ha oído del Padre. Acuérdense, hay un poquito más. No lo leímos, pero en el versículo 15 dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. No escatimó nada de conocimiento tampoco. Todo lo que Él escuchó, así igual lo transmitió. El corazón de Dios, su mente, sus pensamientos, su amor, sus palabras, fidedignamente y plenamente fueron transmitidos. Así, el propósito y la práctica de la vid perfecta constituyen el modelo que los pámpanos debemos imitar para que haya fruto. Muchos hermanos dicen, ¿por qué en mi vida no veo frutos? Yo tengo dones y hasta saben, porque muchos hermanos tampoco ni saben qué dones espirituales tienen, pero hasta saben qué dones tienen, pero no hay fruto en su vida, fruto espiritual. Aquí está la causa. Hoy se ha revelado para los que hoy hemos aprendido. En lo que se refiere a la vid, no se trata en absoluto de palabrería vana, ¿verdad? Ni vacía del Señor. Él no está pura palabrería, diciendo puras palabras. Recordemos el capítulo 13. Allí vimos cómo, habiendo llamado a los suyos, Jesús, a los
y que estaban en el mundo, Él dice que los amó hasta el fin, despojándose de su ropa y poniéndose con humildad a lavarle los pies. ¿Recuerdan en el capítulo 13? Antes entonces de tomar asiento en la mesa, Él hizo eso, sirvió. ¿Y cómo dijo ahí en el capítulo 13, versículos 14 y 15? Yo se lo leo. Pues si yo, el Señor y Maestro, porque Él es el Señor y Él es el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Se dan cuenta cómo el Señor los iba llevando a su mandamiento principal? Porque ejemplo, y subrayo ejemplo, os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hay hermanos jóvenes que preguntan, ay, es que yo ya nací de nuevo y ahora ¿qué debo de hacer? Lee la Biblia. Ahí va a encontrar el ejemplo de Cristo. Yo siempre me digo, primeramente vea los evangelios. Porque pues sí, en toda la Biblia está impreso que la imagen y figura de Cristo. Claro, Él es el centro, ¿verdad? Pero si va a los evangelios es como que ya está resumido todo. Entonces, vaya directo a los evangelios. Y así dice bien claro, como Él nos ha dado ejemplo, nosotros también debemos de hacer según ese ejemplo. Estas son conductas, mis hermanos, que salen de un corazón lleno de amor y misericordia por gente que no la tiene y que no le importa. Y ese corazón es de nuestro Dios, el único Dios verdadero, mis hermanos. Miren, contra tal demostración de amor práctico, no hay quien resista, ¿verdad? Cuando uno realmente sabe de este amor. Muchas veces mucha gente es incrédula o falta de fe porque justamente no sabe de este amor. Es fácil amar a una madre, ¿verdad? Porque sabemos, desde niños recibimos ese amor. Mamamos ese amor desde niño y es muy fácil amar a la madre. ¿Por qué? Porque entendemos tanto amor recibido. Pero muchas veces, por eso no se enojen con los incrédulos. Esa era la conclusión de esto. No se enojen con la gente que blasfeme a Dios. Claro, hay un celo, ¿verdad? Hay un celo. Pero no se enojen porque lo hacen por ignorancia. Porque no conocen el amor de Dios, que usted y yo conocemos. Si usted medita en este amor, quizás se encuentra con un amor sin razón. No encuentro algo válido para ese amor, ¿verdad? Es algo inentendible. No obstante, mis hermanos, estas expresiones prácticas del Señor de amor por parte de Cristo, estas no deben de ser interpretadas como un fin en sí mismo. O sea, ahora que la cultura del mundo es, ¿cuál es el objetivo del ser humano? Ser felices, ¿verdad? Ese es el objetivo. Claro, en parte es cierto, pero recordemos, el diablo siempre mezcla verdades con mentiras, ¿verdad? O sea, no es pecado buscar la felicidad de uno. Claro que no, claro que no. Pero las expresiones de amor de Cristo no es el fin en sí. O sea, recibir amor y estar bien así, ay, Dios me ama y estar siempre con la sonrisa, ese no es el fin en sí mismo, significa. Si fuera así, correríamos el riesgo de convertirnos en niños mimados. ¿Sí me entiende? Todos hemos conocido a niños así. Pues yo los tengo en mi casa. No sé qué. Las maestras lo saben. Sus padres vierten sobre estos niños mimados toda clase de regalos, ¿verdad? Regalos materiales, los apapachan, les demuestran el amor, los besan y esto y lo otro. Y esta entrega constante de amor, ¿verdad? De muestras de cariños, les es un ejemplo patente y diario de amor y sacrificio de los padres hasta esos niños. Eso es bueno, ¿verdad? No obstante, aunque los regalos sí llegan a esos niños, el amor que va detrás de ellos no llega. ¿A través de qué?
de esos mimos y todo el amor expresado, ¿verdad? Y regalitos, y le compró el autito en Navidad y en el cumpleaños el pastelote y que lo que quiere. No, no llega muchas veces, ni siquiera a sus propios hermanos, ni mucho menos a los que viven alrededor del niño ese. El niño no lo comprende. Cuantos más regalos recibe un niño mimado, más duro y egoísta se vuelve. Esa es la verdad. Por eso dígale gracias. Por eso recién decía el hermano Abraham, pues es lo mismo. Hay que decirle gracias por lo que Dios da y no da, lo bueno. Me da la lluvia, no, me da un día bueno, me da un día malo. Porque muchas veces esa falta, esa escasez nos hace comprensibles del amor de Dios. Ahora lo entendimos con el ejemplo del niño mimado, claro. Puro, ay, mi niño, mi esto, y el puro regalito y el paseíto y no sé qué. Pues se vuelven egocéntricos. Se vuelven, yo soy el centro del mundo. Y se vuelve duro y egoísta. Nos podría suceder algo así en el plano espiritual, ¿verdad? Claro que sí. Y por tanto nuestro Señor toma medidas para asegurar que no sea así. La primera de estas medidas es nuestra incorporación en Cristo como pámpanos de la vid. Pablo dice que fuimos injertados en la vid verdadera, ¿verdad? De modo que la vida, fíjense bien, injertados en la vid verdadera, de modo que la vida y el amor de Dios puedan pasar de su corazón al nuestro. O como Pablo lo expresa en aquellas bellas palabras que son tan propias de este gran escritor Pablo, ¿verdad? En Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué bonitas palabras, ¿verdad? Para tenerlas siempre ahí, siempre recordar. Romanos 5:5, el amor de Dios fue derramado en mi corazón a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que yo recibí. Dicho de otra manera, significa no solo contamos con las expresiones prácticas del amor de Cristo, ¿verdad? Hacia nosotros como ejemplos que debemos de seguir, claro, sino que también tenemos un depósito. Eso significa Romanos 5:5, un abastecimiento diario y vital de la vida y del amor de Cristo, que es derramado en nuestros corazones y que nos da la motivación y las fuerzas que necesitamos para poner su ejemplo por obra nosotros en nuestras vidas. Y la segunda medida, ¿verdad? Que toma el Señor para asegurar que no seamos niños mimados, ¿verdad? Es la manera como la vid obra con relación a los pámpanos. Cómo la vid obra con relación a los pámpanos, a nosotros. Pero a fin de comprender esto, observemos que la segunda mitad de la parábola que estamos estudiando en Juan 15 se divide en dos partes, igual que sucedía con la primera parte que ya vimos en las enseñanzas anteriores. Vaya y revísela, por falta de tiempo no las voy a mencionar ahora. También en la segunda parte de esta parábola que estamos viendo ahora se divide en dos partes. Cada una de las dos mitades comienza con una formulación de la tesis central. Parte 1, la parte 1, aquí de esta segunda parte de la parábola, la parte 1 está en Juan 15:9. Es la manera como Cristo amó a sus discípulos. Dice en Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. En la segunda parte de esta segunda parte de la parábola que estamos viendo, está en Juan 15:13, que vamos a ver el siguiente miércoles, ¿verdad? Pues por eso hoy es la primera parte. Segunda parte es el alcance del amor de Cristo hacia sus amigos. ¿Qué alcance tiene el amor de Cristo hacia nosotros, los que somos sus amigos? Nadie tiene mayor amor que este, dice la palabra en el versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahí está, ese es el alcance. La vara está alta, ¿verdad? Así es esto.
Y cada una de las formulaciones de la tesis central viene seguida por 4 grandes afirmaciones. Hoy vemos las primeras 4 de la primera parte, ¿no? La próxima veremos de la segunda, ¿no? Estas 4 grandes afirmaciones, las cuales sirven para ir sacando las implicaciones que conlleva la tesis. El primer conjunto de afirmaciones se desarrolla de la siguiente manera. La formulación es: como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Esa es la formulación, ¿verdad? Y ahora vienen las 4 afirmaciones. La primera afirmación con respecto a como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. La primera afirmación es la manera de gozar del amor de Cristo. La manera de gozar del amor de Cristo. Dice, versículo 9 termina diciendo: permaneced en mi amor. ¿Cómo podemos gozar del amor de Cristo? Permaneciendo nosotros en su amor. Él ya nos los dio gratuitamente, abundantemente, constantemente, inmerecidamente. Ahora nosotros, ¿qué debemos hacer? Es permanecer en ese amor. Hay que permanecer en ese amor. La segunda afirmación de la formulación: como el Padre me ha amado, yo también los he amado. La segunda afirmación es el requisito práctico fundamental para permanecer en el amor de Cristo. El requisito práctico fundamental para permanecer en el amor de Cristo. En el versículo 10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. En la traducción viviente dice: cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Es la parte que a nadie nos gusta, ¿verdad? Hasta ahora todo era bonito, como niños mimados. Ay, qué bonito que estoy entre nubes. Y ahora obedecer, ay, ahora se complica, ¿no? ¿Cómo permanezco en el amor de Cristo? Decretando, hablando en lenguas, yéndome no sé a dónde a predicar la palabra. No, obedeciendo los mandamientos de Dios. Punto. La tercera afirmación con respecto a como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. La tercera afirmación habla sobre el propósito de esta exhortación. En el versículo 11 dice: para que mi gozo, ahí está el propósito, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Versículo 11. Y ya les dije, ya les había anticipado, la palabra cumplido es hacer repleto. Para que nuestro gozo sea completo, repleto, atiborrado, relleno. Que nuestro gozo sea satisfecho, completo significa. Eso es lo que significa. El propósito de toda esta exhortación es para que el gozo de Cristo esté en nosotros y ese gozo se cumpla, sea perfecto, sea completo. La cuarta afirmación: el mandamiento que por encima de todos los demás debe de cumplirse para que podamos permanecer en el amor de Cristo. Es la cuarta afirmación. Este es mi mandamiento, porque no nos va a dejar, ay, ¿cuál mandamiento? Los 10 mandamientos. Aquí está el mandamiento. Es el que resume los mandamientos de todos. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 12. Ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. Así como el Señor no escatimó nada del amor del Padre, ustedes también amen de la misma manera. ¿De qué manera? De la misma manera de Cristo. Y como pequeño de una prédica que ya tengo para un domingo futuro, el amor no significa que busquemos aprobación de la gente, acuérdense de eso nomás. Porque así muchos hacen la vista gorda, ¿no? De cuando alguien está mal. No, tengo un hijo que es homosexual y otro que anda haciendo cosas indebidas y yo no le digo nada. ¿Por qué? Ay, no vaya a ser que se enoje. ¿Eso es amor o no es amor? Eso no es amor. El amor es enfrentar eso por amor.
Porque lo fácil es, yo quiero estar en paz con mis hijos, no les voy a decir nada. Eso no es amor. Vayamos a ver qué es entonces este disfrute, este gozo práctico del amor de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Nuestro análisis de estos versículos debe de comenzar entonces ahí donde Cristo lo comienza. De otra manera, corremos el riesgo de interpretar mal las exhortaciones que encontramos en esas palabras de Cristo. Fíjense, Cristo comienza no con una promesa condicional. ¿Se da cuenta de eso? No es condicional la promesa. Yo os amaré, sí, ¿verdad? ¿Verdad que no dijo así? Porque muchos piensan y dicen, no, si yo no cumplo los mandamientos de Dios, Dios no me ama. No. ¿Dónde está eso en la Biblia? El amor de Dios no es condicional. Como muchos predicadores, sin querer queriendo, yo quiero suponer, ¿verdad? Predican. Él no dijo jamás, yo voy a amarlo, sí, solo sí. No. Cristo dice bien claro, es una afirmación gloriosa de un hecho incondicional. Hecho incondicional. Nunca va a cambiar el amor de Cristo. Y parafraseándolo, se los voy a decir rápido. Yo les he amado, dijo el Señor. He puesto mi amor sobre ustedes. Y lo he hecho exactamente de la misma manera como mi Padre me amó a mí. Wow, esa es la promesa del Señor. No hay exageración alguna en esta afirmación. Es tal cual como la leímos. No se trata de ningún recuerdo romántico de parte de Cristo de aquellos años vividos con los discípulos. Y estuvimos y recordamos cuando recordamos entre los amigos las vivencias pasadas y las emociones y todo ese tipo. No se trata de emociones aquí. Se trata de un hecho incondicional, una promesa contundente que se vio reflejada en sus palabras y cómo el Señor obró a pesar de las infidelidades y los egoísmos que mostraban sus discípulos. Sí, usted lo recuerda bien cómo Santiago y Juan, ¿no? Habían aspirado egoístamente, ¿no?, a los puestos más altos en el reino de Cristo. Y lo cual, ¿qué hizo? Indignó a los otros apóstoles. Tal vez porque a aquellos dos se les habían adelantado, ¿verdad? Se me adelantaron estos malditos. Se habían atrevido a pedir los puestos que cada uno en su interior reclamaban como suyo, ¿verdad? Todos los discípulos. Eso está en Marcos 10, 35 al 41 para el que anota. Sí, mis hermanos, incluso el ambiente ahí mismo en el aposento alto se había visto temporalmente contaminado cuando los 11, pues ya no estaba Judas, con un egoísmo tremendo, incorregible, como niños mimados. Se peleaban acerca de cuál de ellos iba a ser considerado el más grande, ahí en el aposento alto, después de que Jesús le lavó los pies. Yo a veces digo, qué increíble. Pero después me veo a mí y digo, bueno, sí. Ahí estamos en lo mismo. Lucas 22, 24. Si vamos ahí rápidamente, en Lucas 22, 24, lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Ahí está lo que justamente acabamos de mencionar, ahí en el aposento alto. Más tarde, los apóstoles empezaron a discutir acerca de quién era el más importante entre ellos. En el aposento alto, el Señor estaba enseñándoles y esto. Pero Jesús les dijo, miren la paciencia, ¿verdad? Los reyes de las naciones ejercen dominio, enseñorean, ¿verdad?, sobre su pueblo. Y los hombres que tienen mucha autoridad sobre los otros hacen que los llamen grandes benefactores del pueblo. ¿Verdad que en todos los pueblos o pueblitos que vamos hay ¿cómo dice? La cabeza del prócer y las estatuas del prócer así, como que en forma que están peleando o diciendo un gran discurso. Y después uno se entera, pues sí. Ahí después va a haber una calle Peña Nieto, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Nosotros pues, decimos, y 100 años después, si todavía Cristo no vino, van a decir, ¡ay, el gran presidente! Y yo qué sé. Pero así es esto, ¿no? Miren, el Señor nos lo estaba profetizando. No sé qué. Pero ustedes
¿Qué dice? Sean como ellos. No, no sean como ellos. El mayor, el más importante, debe de hacerse como el menor, el más insignificante. El que manda, el que tiene poder y autoridad, debe de hacerse como el que sirve. Y creo que ahí, no sé si les cayó el 20 a los discípulos, porque primeramente el Señor les lavó los pies. Algo totalmente denigrante para un maestro y para el gran maestro todavía. Versículo 27 dice, ¿quién es más importante? Dice el Señor, ¿el que está a la mesa comiendo o el que le está sirviendo? Fíjense. Pero a nadie le gusta servir las mesas, ¿verdad? A nadie. No, la limpieza, eso es lo más bajo en el servicio en la iglesia. Allá. Acabamos de leer algo que lo refuta eso. Es increíble la gente cómo pensamos de manera contraria al pensamiento de Dios todo el tiempo. Ustedes piensan que el que está a la mesa es el más importante, pero yo soy como un siervo entre ustedes, dice el Señor. O sea, el Señor estaba sirviendo las mesas, el Señor le estaba lavando los pies, el Señor estaba sirviendo a los menores. Miren, no obstante todo este egoísmo que demostraban los discípulos constantemente, ¿no? El amor de Cristo, una vez puesto sobre ellos, persistió sin la más mínima disminución. O sea, no disminuye el amor si se porta mal o bien. El amor de Dios es constante. Tal como se nos recuerda en el capítulo 13 de Juan, cuando dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta las últimas consecuencias, de modo perfecto, significa todo el tiempo, sin importar todo el egoísmo que ellos demostraban, aún ahí en el aposento alto. Y este amor tampoco sufriría ninguna disminución, ninguna, durante todos los años posteriores, cuando el Señor ya había ascendido a los cielos. Ni durante toda la inmensurable eternidad tampoco va a disminuir el amor de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No se sorprende, a veces yo a veces sí me sorprende, me conmueve tanto amor. ¿No le pasa cuando está orando ahí, especialmente en las mañanas o terminando el día? No, a mí la verdad me maravilla, no tan inconmensurable, ¿verdad? Inconmensurable significa que es tan grande que es imposible de medir, como el universo. Y el amor de Dios es más grande que el universo. Porque Dios es más grande de lo que Él creó, ¿verdad? Obviamente. Y Dios es amor. Entonces cuando yo veo eso, digo, no lo puedo entender, me maravillo, como dice el salmista, me maravillo totalmente de tanto amor. No obstante, aunque el amor de Cristo hacia sus discípulos es así, ¿no? Y hacia cada uno de los suyos, nosotros, permanece constante, dijimos. Su capacidad y la nuestra de gozar, ahí está la palabra clave, de gozar de este amor en el nivel práctico, es otra cosa diferente, ¿verdad? Supongamos que unos padres regalan un dulce, un chocolate, no sé, lo que les guste, una nieve, a uno de sus hijos, diciéndole que lo comparta con sus hermanos. Eso es lo peor que le puede hacer un niño pequeño. Yo lo sé porque con Darío y Hanna, Angie lo sabe, ya. Hasta con la cubeta se dan, ¿verdad? Si hacemos eso. Pero miren, digamos, estamos suponiendo, ¿no? Yo no estoy hablando de Darío ni Hanna. Después cuando sean grandes me dicen, siempre predicas contra nosotros. No. Entonces le damos un chocolate a uno de nuestros hijos, compártelo con tus hermanos. Cuando uno recibe el chocolate, ¿qué pasa con el niño? ¡Ay, bien feliz! ¡Ay, mi papá me quiere! Pero cuando dice, compártelo con los hermanos, ¿qué pasó? Inmediatamente ese gozo, híjole, empieza a decaer. Supongamos que este niño se niega a compartir ese chocolate y cuando sus padres se lo exigen, patalea, hace berrinche y se marcha corriendo, llorando ahí, diciendo, nadie me quiere. Los padres no dejarán de amar a su egoísta hijo, igual que antes, ¿verdad que no?
No, nos lo seguimos amando igual. Pero es indudable que el niño no experimenta la realidad de ser amado. ¿Por quién? Por sus padres. Mientras continúe él de espaldas, como el hijo pródigo, y negándose a compartir ese chocolate, él va a seguir en su depresión, en su malestar, en su amargura. ¿Vieron cómo la experiencia del gozo es diferente? Sucede lo mismo con nosotros, mis hermanos, en lo espiritual. Cristo pone el Señor su amor sobre nosotros. Y este amor no disminuye jamás, jamás. Sin embargo, lo que nos manda a hacer aquí, en esta tierra, es permanecer en su amor. Es decir, velar para que no comprometamos nunca nuestra capacidad de gozar de Cristo, de Él, en esta vida, cada día de esta vida. ¿Y cómo logramos esto? Una vez más, Cristo resulta ser el modelo para nuestro propio comportamiento. El amor de su Padre hacia Cristo fue, por supuesto, constante. Pero es más, nunca hubo ni un momento en que dejase de gozar el Señor Jesús de ese amor del Padre. Nunca. Excepto quizás, como algunos teólogos lo dicen, en el Calvario, ¿verdad? En la cruz. Porque Cristo fue entre comillas, abandonado por el Padre a causa de ¿qué? Del pecado que Él tenía que recibir en la cruz. Entonces, por eso Él dijo, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Elí, Elí, lama sabactani. Entonces, el tema ahí es que sí, en ese momento Él se hizo pecado, dice la Biblia, ¿no? Por nosotros. Y Dios no puede estar junto al pecado. ¿Sí lo entiende? Entonces, sacando ese evento en el Calvario, nunca hubo ni un momento en que dejase de gozar Jesucristo ¿de qué? Del amor del Padre. Nunca. Porque sin vacilaciones y sin reserva alguna, guardó el Señor los mandamientos del Padre. Y por tanto jamás se vio interrumpida su conciencia de ser amado por Dios. Todo el tiempo Él sabía, porque todo el tiempo Él estaba en obediencia, guardando los mandamientos y en el propósito según la voluntad de Dios. Asimismo, si queremos gozar nosotros del amor de Cristo en nuestra vida, cada día, debemos guardar sus mandamientos. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Sería la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no lo hacemos? Por el mismo motivo por el cual el niño mimado se marchó con el chocolate sin compartirlo. Es el mismo motivo. El que sus padres le mandasen que lo compartiese con los hermanos amenazó su propio placer de modo intolerable. No podía tolerar que él debía de reducir su placer, su felicidad. Era insoportable eso. Debía proteger, como decimos nosotros los adultos, debemos de proteger nuestros propios intereses. ¿Verdad que decimos así? Y está bien, ¿no? O sea, es parte de la vida en el mundo. Pero en lo espiritual, cuidado. Estaba en juego, mis hermanos, para el niño mimado, una cantidad limitada de chocolate. El chocolate era pequeño, era una barrita. Era limitado, por lo cual no se podía permitir el niño de ser tan generoso o extravagantemente generoso como sus padres les estaba exigiendo al niño. Este niño no ha comprendido todavía algo que sus padres ya sabían, que más bienaventurado es dar, aunque sea solo de un chocolate, que es recibir. La perspectiva, entre comillas, horrenda de ver desaparecer la mayor parte del chocolate por la garganta de sus hermanos, le impidió ver el hecho de que sus padres son capaces de darle más al niño si querían, ¿verdad? Le impiden ver, se ponen irracionales, no piensan, ¿verdad? Le impidió también ver que la obediencia siempre se ve recompensada.
¿Acaso con más chocolates? O etcétera, etcétera. Pero también, fíjense, y aquí viene lo importante, con el gozo duradero que nace del hecho de comprender mejor el alcance del amor de sus padres hacia ese niño y de descubrir el gozo de dar. Hay que descubrir el gozo de dar. Eso no nos nace. El otro día estaba hablando con mi esposa. No nos nace a nosotros ser dadivosos. Le digo, ay, pero hay gente que es dadivosa. Sí, es un don. El don de dar existe. Que en la congregación tenemos ciertas personas que son así. Ahora, está para todos ese don. Por eso dice la palabra que hay que descubrir ese don de dar. Es que no doy porque no tengo. Oh, júrale. Yo ya me metí en eso, le digo que de ahí se sale difícilmente, ¿eh? Se sale bien arañado, rajuñado, magullado y con cicatrices, les digo. Así que cuidado con esas palabras, que yo las conozco muy bien. Muchas veces a nosotros nos sucede cosas parecidas como el niño mimado, ¿verdad? Y no por un chocolate, ¿no? O sea, obviamente. Ante la exigencia de que perdonemos a algún hermano que nos ha hecho una maldad o que se ha desviado del camino y causa males, pero que ahora se arrepiente quizás, sentimos que no lo podemos perdonar. Ante la exigencia por parte de Cristo de que sacrifiquemos nuestros placeres, nuestro tiempo, nuestras energías, nuestro dinero, nuestra comodidad por el bien de los demás. Sentimos, como esos niños mimados, que se trata de una exigencia demasiado costosa. Ese es el gran problema de la iglesia de ahora. Y como Jonás, ¿se acuerdan Jonás, el profeta? Se subió a un barco y se fue en dirección contraria, con el afán de proteger sus intereses. Él protegió los intereses, decía, de la nación de Israel. Aquellos asirios son los que nos quieren destruir. Y tú, Señor, no sé qué estás pensando. No entiendes nada, Señor. ¿Cómo los quieres bendecir? ¿Cómo los quieres bendecir a ellos que nos quieren hacer mal? A tu pueblo. Yo no comparto eso. Yo me voy y me voy ofendido. He dicho, ¿se imagina? He dicho y cayó directo a la boca del pez, ¿verdad? La vid es la fuente de nuestro gozo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él debe ser la fuente de nuestro gozo. Hallamos gozo porque compartimos ese amor que el Señor ya nos dio. El amor, no somos fuente de amor. Eso es importante saber. No, yo sí amo a mi hijo, yo sí amo a mi esposa, a mi esposo, a mis padres, etcétera. No estoy dudando de su amor hacia sus seres queridos. Sino que ese amor en verdad no nace de nosotros, nace de Dios, porque Dios es amor. Ahora, ¿cómo la gente del mundo dice que ama? Porque Dios puso la ley en su corazón. Todavía el mundo sigue la conciencia, a duras penas algunos, ¿no? Pero cada vez, ¿qué pasa en los últimos tiempos? El corazón de muchos se enfriará, el amor de muchos se enfriará, dice. Y cuando el amor de muchos se enfríe, ¿qué pasa? La violencia, las guerras y los males en la sociedad y en la familia, la desunión, todo lo contrario a Dios pasan. Y eso es lo que estamos viendo. Por eso dice, cuando eso se exacerba y llega a un límite imposible ya, y en todo el mundo, ¿qué es lo que pasa? Que el Señor va a regresar. O sea, así de simple, ¿verdad? No hay que ser teólogos. Ahí está todo escrito. Fíjense, por este motivo, precisamente Cristo, conocedor del corazón de sus discípulos y del nuestro, de nosotros, de nuestro corazón, añadió la siguiente explicación. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, sea repleto, atiborrado, relleno, satisfecho, completo, perfecto, terminado. Dicho de otra manera, les aseguró que sus mandamientos no tenían como finalidad disminuir su gozo.
sino aumentarlo. Wow, cuando la mayoría de los cristianos entendamos esto que acabamos de mencionar, híjole, van a dejar de ser religiosos. No más puras formas, puras figuras, pura tradición, puro rito. El Señor acaba de decirnos recién que los mandamientos de Él no son gravosos y no tienen la finalidad de hacernos, híjole, mira las cargas que te voy a dar, pero si quieres permanecer en mi amor, mira, cumple todo esto y te va a ser difícil, hombre. Sino la finalidad de los mandamientos, como hemos leído y entendido hasta ahora en la enseñanza de hoy, es aumentar nuestro gozo. Eso yo no lo entiendo. Yo entiendo el proceso que todos debemos de vivir. Yo estuve en el proceso de que mientras más me esforzaba por seguir, y yo sabía que tenía que seguir la guía del Espíritu y todo eso, ¿no? Y que el Espíritu me guiaba y no sé qué. Pero no había gozo en el servicio, no había gozo en muchas cosas, en hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? En amar al prójimo como a mí mismo. Pero volvemos. Entender esto es solamente en la práctica, mis hermanos. No es pura teoría. Ese gozo va aumentando en la práctica y uno sin darse cuenta, no sé, yo sé, alguno tendrá un punto, no, empecé a entender este gozo. Se empieza a gozar de poder ser de ayuda en la obra de Dios. Y es un gozo muy grande, pero hay que vivirle este proceso. No es algo que, ay, no, yo hermano, hermanos, yo quiero servir. Y yo digo, ay, Señor, ayúdalo. Porque va a tener que sufrir, ¿verdad? El servidor es como que, ¿sí o no? Pues es así, ¿no? Es como con criar hijos. Es bonito criar hijos, pero cómo se sufre también, ¿verdad? Al fin y al cabo, mis hermanos, el gozo y el principal orgullo de una vid consiste en su capacidad de dar gozo. ¿A quiénes? A los demás, mediante la uva, el fruto que produce. No olvidemos esto. Ah, no, la vid que se vea bonita y con las hojas. ¿Se acuerdan que dijo que hacía el labrador? Podaba las hojas porque muchas hojas quitaban los nutrientes para el fruto. Por eso las hojas sí son bonitas, lo verde y esto y todo, qué bonito, ¿no? Pero el objetivo principal es dar fruta, dar uva que dé gozo a los otros. Y eso nos da gozo. Si pudiese hablar una vid, ¿no? El árbol, ¿no? Una vid jamás se quejaría de que sus nutrientes tuvieran que pasar por los pámpanos a fin de producir fruto, y para que fuese consumido por otros. No vaya a ser que los pámpanos me roben los aplausos y la gloria. ¿Por qué tienen que pasar por los pámpanos? ¿Por qué no lo puedo dar yo directamente? Para que todos sepan que yo soy el mero bueno, el que les da los nutrientes. Si las vides tuviesen conciencia, la capacidad que Dios les ha dado de dar gozo a los demás sería un motivo de enorme deleite para ellas, mis hermanos. Enorme deleite. Y también esto está escrito, mis hermanos, en la parábola de Jotam, que había dado a comprender hace mucho tiempo. Ahí está en el libro de Jueces. Vayamos ahí, Jueces capítulo 9, versículos 12 y 13. Jueces 9:12 dice, dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. ¿Se dan cuenta cómo entendía la vid? En esta parábola, claro, ¿no? ¿Cómo entendía? ¿Qué cosa? ¿Cuál era su función? ¿Cuál era su propósito de vida? Que era dar alegría a ¿quién? A Dios y a los hombres a través del fruto. Para Cristo, la vid verdadera, esto sí fue un motivo de gozo, mis hermanos, y lo sigue siendo, no tengan duda. Tras emprender un viaje largo y cansado, ahí en Juan 4, por caminos polvorientos, ¿verdad? Caluroso, etcétera, ¿no? Era tremendo, en esos tiempos era bien difícil
ir de una ciudad a otra. No es ahora pues tomarse un camión o prender el carro y irse y llega uno tal cual. No, llega todo polvoreado, cansado, todo sudado. Por ahí en la casa salió todo bañadito, pero llega ahí todo sudado, con olor a ya sabe a quién. Pues así es. Pero él hizo este viaje largo y cansador y en hambre, hambriento, en la carne, claro, porque era hombre también. ¿Para qué? Para satisfacer espiritualmente a una mujer deshecha y solitaria. Es eso lo que el Señor hace siempre. Y explicó a sus discípulos que el cumplir de este modo la voluntad de Dios y llevar a cabo su obra, para Él, para Cristo, le eran comida y bebida. O sea, era mejor, porque estaba hambriento y cansado. Pero para Él hacer esa voluntad y satisfacer el hambre espiritual de la mujer samaritana, para Él eso era más gozoso. En el capítulo 4 de Juan, vamos ahí al versículo 31 y al 34, en la Reina Valera actualizada. En el versículo 31 dice así: mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero les dijo, yo tengo una comida para comer que ustedes no saben. Entonces sus discípulos se decían el uno al otro, ¿acaso alguien le habría traído algo de comer? Jesús les dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Dicen, ¿cómo sabía el Señor Jesús cuál era lo que más gozo le daba? Se regocijó en el Espíritu. Dice Lucas, ¿no? En Lucas capítulo 10, 21. Y dio gracias a su Padre Celestial, el Señor de los cielos y la tierra, dice, porque a través suyo Dios había revelado los tesoros a los niños. Cuando nos explica a nosotros, por tanto, que la única manera de continuar disfrutando de su amor en la vida de cada día, ¿verdad?, es guardar los mandamientos. Ya usted no le dé pena decirlo, porque, ay no, me van a decir que soy bien legalista, que soy bien religioso y no sé qué, y que nomás ando por obras y por gracia, hombre. Tú disfruta la vida. Sí, la estoy disfrutando, como el Señor lo disfrutaba. Él se disfrutaba de hacer la obra de Dios y ayudar a otros. El problema eres tú, que eres un niño mimado espiritual. No se lo diga, ¿no? Le estoy citando, ¿verdad? Imagínense si usted se encuentra así, no sea prudente. El problema sí es la otra parte, porque nomás que ve como el niño que recibe el chocolate y dice, compártelo. No, me lo como solito. Si Dios me lo dio a mí, los dones es para que yo me llene de dinero y venga y me llene de todos los placeres de esta vida. No. Sus palabras de Cristo tienen como finalidad asegurar que su gozo, el gozo de la vid, se entregue a los demás. Fluya libremente hacia todos, hacia nosotros, a través de ¿quiénes? Pues de las pámpanos. Y nuestro propio gozo se perfecciona en la medida en que cumplimos nuestro propósito como pámpanos de la vid, mis hermanos. Al igual que la vid. Es por esto, por lo cual el mandamiento en el que pone más énfasis al concluir esta pequeña sección de su enseñanza es que nos amemos los unos a los otros según el modelo de amor que Él ha mostrado ya hacia nosotros. Versículo 12 de Juan 15. ¿Usted lo entiende así o no lo entiende de esa manera? Se lo voy a leer en la traducción viviente y con eso terminamos. El Señor dice, este es mi mandamiento. ¿Para qué es este mandamiento entonces? Para hallar gozo en nuestra vida. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. O sea, no está en la persona el gozo, sino en el cumplir la función que el Señor nos dio.
Y ese es amar al otro. Y ahí va a haber un fruto que se desprende de ese amor. Sea recibido o no sea recibido de la otra parte. El tema es que nosotros demos ese fruto. Que el otro lo tome y se goce, ya no es nuestro problema. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a continuar la siguiente semana con la segunda parte. Póngase de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Jesús, porque tú eres la vid verdadera y en ti nosotros hallamos infinidad de gozo. Gozo de saber que somos amados de una manera inagotable, constante, eterna. Hallamos ese amor tan glorioso que el Padre y el Hijo tenían antes de la creación del mundo. Es el mismo amor que hemos recibido y estamos maravillados, Señor, por ese amor recibido. Es inmerecido, pero tú nos amas de esa manera. Lo has demostrado. Gracias te damos por estas enseñanzas, Señor, porque descubrimos que a pesar de ser niños mimados, tú nos amaste primero y fuiste paciente, Señor. Y ahora empezamos a encontrar gozo, a pesar de circunstancias difíciles, escaseces. Encontramos gozo en ser no servidos, sino servir, amar al prójimo. No buscar un puesto de gloria en esta tierra, sino buscar un puesto de servicio, en donde podamos ser usados para tu gloria. Gracias, Jesús. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.